por ahora, por supuesto. Es muy interesante y está centrado en lo que son las profecías que Jacob declaró para Israel. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mirar todo lo que el Eterno tiene para hoy en cuanto a este tema. Hemos de decir que la Escritura tiene muchas enseñanzas que buscan que el ser humano siempre mejore su estatura espiritual. Y muchas de estas enseñanzas son canalizadas hacia lo que el Eterno le dio al pueblo escogido por medio de su Santa Torá. Este pueblo, que es Israel, ha sido y seguirá siendo objeto de las más sublimes promesas del Eterno, por medio de profecías que grandes hombres declararon, siendo inspirados por la Ruach HaKodesh. El primero de estos hombres fue precisamente quien le dio nombre al pueblo, Israel. Cuando decimos que el primero fue él, Jacob, Israel, no estamos diciendo que, por ejemplo, Abraham e Isaac no tuvieron nada que ver, sino que con él, digamos, formalmente, por decirlo de alguna forma, se inicia la existencia del pueblo de Israel. Estando en sus días finales, Jacob, que fue llamado Israel, anticipó con palabras proféticas lo que habría de acontecer a Israel cuando ya fuera un pueblo consolidado y listo para mostrar cómo debe ser la relación de cada persona y de hecho de cada comunidad con el Eterno, que es el dueño del universo y el que nos creó con su imagen y semejanza. Esto último, lamentablemente, no se ha cumplido siempre, de que Israel siempre muestre cómo debe ser la relación con el Eterno. Pero a pesar de eso, las promesas del Eterno nunca han dejado de cumplirse y nunca han perdido vigencia. Es por ello que durante nuestros días nosotros seguimos observando el cumplimiento de las palabras del Eterno por medio de estos santos hombres que hablaron en los días de antaño. Vale la pena entonces revisar estas palabras para que estemos atentos a todo lo que ocurre con Israel, que de hecho es el medidor de lo que va a pasar al final de los tiempos. Nosotros le decimos el medidor o el termómetro, digámoslo así, es el termómetro del mundo, porque las profecías que han sido enfocadas a Israel son las que nosotros debemos atender para comprender de la mejor manera cómo se están dando las señales que el Eterno mismo anticipó por sus santos hombres. Bien, el primer tema que hemos de tratar es la petición de Jacob de no ser sepultado en la tierra de Misraim. Muy bien, en Bereshit, Génesis capítulo 47, versículos 28 al 31, está escrito: Y vivió Jacob en tierra de Misraim 17 años, y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Y se acercaron los días de Israel para morir, y llamó a su hijo, a Yosef, y le dijo: Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me sepultes en Misraim. He de dormir con mis padres, y tú me llevarás de Misraim y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y Yosef respondió: Yo haré según tu palabra. Y dijo: Júramelo. Y le juró. Entonces Israel se postró hacia la cabecera del lecho.
Recordemos, este tema de poner la mano debajo del muslo tenía que ver con un compromiso solemne de quien hacía la promesa de cumplir el deseo de quien estaba pidiendo que se pusiera la mano debajo del muslo. En este caso, Jacob le dijo a Yosef. Jacob, que en este momento es Israel, el nombre fue cambiado. Y en este momento de la historia, ya, digámoslo así, ya se estaba portando, ya su vida en realidad mostraba que él era Israel y no Jacob. Jacob el que engañaba, Jacob el oportunista. No, Jacob ya no existe, existe Israel. El pueblo que ha de ser santo para el Eterno ha de tener, incluso en sus orígenes, un asentamiento en la tierra que ha de dar fruto al 100 por 1, o sea, la mejor tierra. Recordando las palabras del Mashiach Yeshua, cuando dijo, de cierto os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Eso está en Yohanan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Esto refleja en una forma alegórica, una forma figurada, que la semilla que deja el sembrador, recuerden esa parábola tan hermosa de Yeshua, que también, la parábola del sembrador, cuando deja el sembrador en la buena tierra esa semilla es la que ha de dar buen fruto, porque está en la buena tierra. Da mucho fruto, fruto abundante. Jacob pide a su hijo que su sepultura sea donde el pueblo, que es su descendencia, ha de asentarse para dar mucho fruto. Misraim, Egipto, en el futuro, ha de ser un pueblo destruido por causa de su idolatría y todas las demás formas de maldad. Por ello, la semilla no debería ser sembrada en esta, que no es una buena tierra. Pues en el mundo antiguo, Egipto era el símbolo por excelencia de la idolatría. Recordemos que cuando nuestro pueblo salió de allí, fue porque el Eterno también aniquiló a esos dioses que eran supuestamente los que sustentaban a esa nación. Eran ídolos. Ahora vamos a ver algo interesante que son las palabras proféticas de Jacob sobre Efraín y Menashe. En Bereshit, capítulo 48, versículos 1 al 22 está escrito. Es bueno decir antes que muchas veces nosotros leemos grandes pasajes, largos pasajes, en este caso un capítulo completo. Lo hacemos para contextualizar y para que nuestro entendimiento llegue a captar todo lo que está escrito allí. Además, nos estamos basando en traducciones que sean lo más posiblemente cercanas al mensaje original del hebreo que está en la escritura. Bien, dice así. Y sucedió que después de estas cosas alguien dijo a Yosef, he aquí tu padre está enfermo. Y tomó a sus 2 hijos con él, a Menashe y a Efraín. Y alguien anunció a Jacob diciendo, he aquí que tu hijo Yosef viene hacia ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre el lecho. Y dijo Jacob a Yosef, el Elohim Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí que te haré fructificar y te multiplicaré. Y te pondré por congregación de pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por posesión perpetua. Y ahora, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Misraim antes de mi llegada a ti, a Misraim, son míos. Efraín y Menashe
como Reubén y Shimón, por el nombre, serán para mí. Y tu progenie que engendres después de ellos serán tuyos. Por el nombre de los hermanos serán llamados en su heredad. En cuanto a mí, cuando venía a Padán, se me murió Rachel en tierra de Canaán. En el camino, cuando faltaba como una legua de tierra para venir a Efratá. Y la sepulté allí en el camino de Efratá, que es Bet-Lehem. Y vio Israel los hijos de Yosef y dijo, ¿quiénes son estos? Y dijo Yosef a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado con esto. Y dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban pesados por la vejez. No podía ver. Los acercó a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a Yosef, no imaginé ver tu rostro. Y he aquí que Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas y se postró con su rostro a tierra. Y los tomó Yosef a ambos, Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y Menashe a la derecha, y Menashe a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Y extendió Israel su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, guiando con inteligencia sus manos, pues Menashe era el primogénito. Y bendijo a Yosef diciendo, oh Elohim, delante de quien marcharon mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me guía desde que existo hasta este día. Que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y sea llamados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y se multipliquen en multitud en la tierra. Y vio Yosef que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y se disgustó. Y sostuvo la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la cabeza de Menashe. Y dijo Yosef a su padre, no es así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Mas se negó su padre y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él será un pueblo y también se engrandecerá. Pero su hermano, el menor, será más grande que él, y su descendencia será multitud de pueblos. Y los bendijo en este día, diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, te haga Elohim como a Efraín y como a Menashe. Y puso a Efraín delante de Menashe. Y dijo Israel a Yosef, he aquí yo muero, pero Elohim estará con vosotros y os hará retornar a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado Shechem, una porción más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del Emorí con mi espada y con mi arco. Muy bien, este es el texto. ¿Qué podemos ver allí? Bueno, Jacob ya estaba viviendo los últimos días de su vida. Por esta razón, Yosef se aprestó a llevar sus dos hijos ante su presencia, de manera que Jacob pudiera estar con ellos un tiempo, en algunos momentos, si es el caso. Es interesante lo que dice Jacob en torno a lo que sería su relación con ellos, como pueblo. Y eso era una serie de palabras proféticas que se han cumplido y se siguen cumpliendo. Muy bien. Las palabras son míos no implican una pertenencia legal de Efraín y Menashe
hacia Jacob. No era que legalmente fueran sus hijos, sino que claramente se anticipa el hecho de que ellos dos llegarían a ser tribus del pueblo de Israel, como efectivamente sucedió. Siendo además, atención con esto, una sutil asignación de la doble porción que siempre correspondía al primogénito. Mucho cuidado con esto porque es interesantísimo. En Irmiyahu, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 9, encontramos una sentencia contundente. Dice, Efraín es mi primogénito. Y es bueno saber que Efraín, Yosef e Israel, esos tres nombres, son términos equivalentes para referirse a las denominadas tribus perdidas, las que después se dividirían, irían con Yerabán, con Jeroboam, y bueno, eso lo veremos en algún momento. Entonces, cuando dice en el profeta Irmiyahu, Efraín es mi primogénito, no es un capricho, no es una casualidad, no, eso corresponde a la armonía de todos los textos que vienen desde la Torá, pasando por los profetas, los escritos e incluso la Brida Hasha. Bien, Jacob se emocionó al ver los dos descendientes directos de Yosef, de su hijo amado, ante él y se apresuró a bendecirlos. En aquel momento Jacob tenía pesada la vista. Ese es el término en este texto para expresar que él no podía ver. Pero con seguridad, sin ninguna duda, con absoluta seguridad, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda, así cruzado, sobre la cabeza de Menashe. A esto reaccionó Yosef, porque él tenía claro que el primogénito tenía cierta preeminencia y todo el asunto, bueno, eso todo ya lo sabemos. Y le aclaró al padre que el orden en que había puesto sus manos era otro. De hecho, por eso Yosef los había acomodado de tal manera que Jacob no tuviera que cruzar sus manos, sino simplemente ponerlas sobre cada uno. Esto fue algo que Yosef no pudo ver hacia el futuro, a pesar de que él interpretaba sueños y todo eso, porque es cierto y tenía la gracia del Eterno sobre él. En este caso no vio hacia el futuro, pero su padre sí. Y él no dudó de dar las bendiciones en el orden en que él ya lo había considerado. De hecho, era el orden correcto, como lo habremos de ver en el transcurso de la historia de la humanidad. Cuando Jacob dice, sea llamado en ellos mi nombre, está confirmando que Efraín y Menashe habrían de ser tribus del pueblo escogido del Eterno. Nosotros, por ejemplo, nunca vemos la tribu de Yosef, sino la tribu de Efraín y la tribu de Menashe. Lo que nos dice la Torá sobre las bendiciones es lo siguiente: mas se negó su padre y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él será un pueblo y también se engrandecerá, refiriéndose a Menashe. Pero su hermano el menor será más grande que él, y su descendencia será multitud de pueblos. Y los bendigo en este día diciendo, por ti bendecirá a Israel, diciendo, te haga Elohim como a Efraín y como a Menashe. Y puso a Efraín delante de Menashe. Entonces, estas palabras las dijo Jacob, teniendo la seguridad de que estaba haciendo lo correcto, que había puesto la mano derecha sobre el que iba a tener preeminencia y la mano izquierda sobre el que no la iba a tener. El nombre aquí, entonces, como estamos tratando de estudiar la Torah de acuerdo con la raíz original hebrea, entonces tenemos que mirar algunos detalles para entender por qué está escrito lo que está escrito. El nombre Efraín, cuyo significado está asociado con la palabra fructificar, de hecho está relacionado con la palabra hebrea pri, que significa fruto. O sea, las letras P, Resh y Yod. Esto sería, el nombre de Efraín sería como un anticipo de lo que vendría muchos años después por parte de Israel, lo cual es confirmado por Jacob
cuando ven el hijo de Yosef a la cabeza de muchos pueblos, cuando dice allí plenitud de pueblos. Lo que se verá en un futuro es que Efraín, o en Efraín mejor, están representados todos aquellos que, separados de Israel, tratan de volver al Padre. Y esto, no olvidemos lo que hemos estudiado anteriormente, es una ratificación de las palabras que Noah le dio a sus hijos, especialmente a Jafet, cuando le dijo, habite Jafet en las tiendas de Shem. O sea, Jafet no es Shem, pero al habitar en las tiendas de Shem vendría a tener las mismas prerrogativas, los mismos derechos y deberes de Shem. Efraín, Yosef e Israel, como ya lo mencionamos, son los nombres a los que se referirán los profetas. Normalmente no se habla de Yosef, sino de Efraín o de Israel, pero con Yosef son equivalentes. Cuando se habla de la multitud de naciones que se unirán a Yehudá para ser un pueblo, el mismo pueblo que el Eterno escogió para conformar ese pueblo de Israel, y que tuviera la plenitud. ¿Qué plenitud? Pues las 12 tribus reunidas de nuevo, para no volverse a separar. La inspiración de Jacob en aquel momento, y cuando bendice a todos sus hijos, más luego lo veremos con el favor del Eterno, nos muestra que fue designado para revelar lo que habría de suceder con su descendencia en los días postreros. Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora sí, entrando en ese tema que es como el punto central de este estudio, las profecías acerca de los 12 hijos de Jacob. Sobre esto es bueno decir algo previo, y es que la reconciliación de Yosef con sus hermanos fue el preámbulo para que la Ruach HaKodesh morara o reposara en Jacob, para que él pudiera declarar sus últimas palabras relacionadas con lo que habría de suceder con los descendientes de sus hijos en tiempos posteriores. En la Torah dice los tiempos postreros, o sea, los últimos tiempos. Pero es bueno tener en cuenta eso. A ver, y estoy diciendo unas palabras que espero que no sean pasadas por alto. Si nosotros, nuestro cuerpo es un templo, digámoslo integralmente con nuestra alma, o el cuerpo es el templo del alma, entonces se forma alguien que es un creyente que está en el camino del Eterno. Entonces, para que la Ruach HaKodesh pueda morar en el ser de alguien, pues esa persona sobre la que ha de morar la Ruach HaKodesh no es quien practica la maldad, no es quien está agobiada por las adversidades. Es una persona que tiene ya su camino decidido, y ese camino es la obediencia al Eterno. Por eso, Jacob pudo pudo declarar las profecías sobre sus hijos. Antes no, porque había una tremenda división en la que Yosef estaba por un lado y los demás hijos por otro. Además, de hecho, Jacob, Israel, creía que su hijo Yosef estaba muerto. Y acuérdense que cuando él recibe la noticia de que Yosef está vivo, su alma revivió. O sea, ya con todo esto, la Ruach HaKodesh volvió a morar en él. Tan cierto es que ni siquiera Yosef se dio cuenta que lo que estaba haciendo su padre con sus dos hijos era profetizar sobre lo que iba a suceder con ellos en un tiempo, y eso es algo que él no podría cambiar. Bien. Las palabras entonces que leemos en la Torá las dijo Jacob en el último momento de su vida, dejando un legado imborrable que nos muestra
que lo que habría de ser el camino de la descendencia de cada uno de sus hijos. Lo que puede interpretarse de cada profecía es lo siguiente, no es algo exhaustivo, pero por lo menos nosotros tomamos cosas que son bien interesantes y que nos pueden ayudar a entender mejor el contenido de esas profecías. Para Rubén, las palabras fueron: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, preeminente en dignidad y preeminente en poder. Impetuoso como las aguas, no serás preeminente, pues subiste al lecho de tu padre, entonces degradaste al que mi estrado subió. Cuando dice degradaste al que mi estrado subió, se está refiriendo al Eterno mismo, que era quien gobernaba la vida de Jacob. Bueno, lo veremos después. Sobre esto es bueno comentar que algunas opiniones tan autorizadas como por ejemplo la de Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, en el capítulo 35, versículo 22, la Torah dice que Reubén se acostó con Bilá, y la explicación que dan es la siguiente: porque Reubén había trastornado el sitio original del lecho de su padre, trasladándolo a la tienda de Lea. La escritura se lo atribuye como si realmente se hubiera acostado con Bilá. ¿Y por qué razón trastornó y profanó su lecho? Porque después de la muerte de Rachel, y no en las tiendas de sus demás mujeres, y lo colocó en la tienda de Bilá, que había sido la sierva de Rachel, no de Lea, porque la sierva de Lea era Silpa. Entonces vino Rubén, que era hijo de Lea, y protestó la ofensa infligida a su madre, trasladando el lecho de su padre a la tienda de Lea. Se dijo: si la hermana de mi madre era su rival, también la sierva de la hermana de mi madre será su rival. Por este motivo trastornó el lecho de Jacob. Bueno, lo que podemos decir en torno a esto es que la acción de Rubén, fuera la que hubiera sido en torno a este desorden, digámoslo así, era indecorosa, razón por la cual Jacob le anuncia que ya no será más preeminente entre sus hermanos. Recordemos que cosas análogas sucedieron, por ejemplo, con Esaf, que siendo el siendo el mayor, perdón, no fue el más preeminente, sino su hermano, no Esaf, sino Jacob. También sucedió con Ismael. Él no fue el preeminente, sino Itzhak. Los hermanos de David. Cuando el profeta Shmuel estaba viendo a los hermanos de David, el Eterno lo inquietó a que no eligiera a ninguno de ellos como rey, sino al más pequeño. Bueno, David llegó a ser. Hay muchos casos de esos en la escritura, y en este caso el de Rubén. Bien. Ahora vienen unas palabras para Shimón y Leví. Dice así: Shimón y Leví son hermanos, instrumentos de iniquidad son sus armas, en su consejo no entre mi alma, y a su congregación no te unas, honra mía. Pues en su furor mataron un hombre, y en su deseo desjarretaron un toro. Maldito su furor, pues es fiero, y su ira, pues dura es. Los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel. Muy bien. Cuando Jacob se refiere a ellos como hermanos, lo dice en una forma tal que da a entender que ellos los dos compartieron la idea de matar a Yosef antes de ser vendido. Recuerden que lo echaron en un pozo, etc. Pero pareciera ser que Shimón y Leví fueron los que trataron de matar a Yosef. Pero también ellos compartieron la idea de matar a los hombres de Shechem. Recuerden que tratando de vengar el honor de Dina, su hermana, lo que hicieron fue matar a todos los hombres.
Eh, entonces, aparentemente ellos fueron los de la idea de matar a su hermano. Pero Yehuda habló de venderlo. Eh, y los hijos de Silpa y de Bila no podrían ser, si le ponemos un poco de estudio a esto, no podrían ser los de la idea. ¿Por qué? Porque antes dice la Torah que Yosef compartía con ellos, con los hijos de Bilha y de Silpa. Tampoco pudieron ser los demás hermanos. ¿Por qué? Porque eran jóvenes, eran muy jóvenes, y ellos no se atrevían a dar una opinión o a hablar en forma imponente, estando en presencia de sus hermanos mayores. Lo que hicieron Shimón y Leví para defender la honra de Diná, su hermana, fue demasiado a los ojos de Jacob. Como alguna vez dije, motivación correcta, acción equivocada. Entonces, está bien, ellos estaban con mucha ira, estaban enojadísimos porque había sido mancillado el honor de su hermana. Pero lo que fraguaron en sus mentes fue matar a todos los hombres. Ahora, dispersarlos en Israel, según lo que dice Jacob, su padre, tiene que ver con que ellos ya no serían más dos tribus unidas. Pues además, primero Leví fue apartada de todas las demás y no tuvo heredad, recuerden eso. Y pues Shimón, en cierta forma, fue absorbido, absorbido por la tribu de Yehudá. Eso sucede después. Ahora viene la profecía sobre Yehudá. Las palabras fueron: Yehudá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá. De la presa, hijo mío, subiste. Se arrodilló, yació como león viejo. ¿Quién lo levantará? No se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él obedecerán los pueblos. Amarra a la vid su borrico, y a la cepa el hijo de su asna. Lava su vestimenta en vino, y en sangre de uvas su manto. Bermejo de ojos por el vino, y blanco de dientes por la leche. Estas palabras ya no tienen la misma actitud de contrariedad que tuvo Jacob con Rubén, y tampoco con Shimón y Leví. Más bien auguran un éxito grandísimo. Pues, por ejemplo, en los días del rey David, su mano estuvo en la cerviz de sus enemigos. Eso literalmente está escrito. Que se inclinen ante él los hijos de su padre tiene que ver mucho con lo que vendría después. Y es que la dinastía real, la de los reyes, ante la cual se inclinan los demás, provenía precisamente de Yehudá. La palabra subiste, donde dice, de la presa, hijo mío, subiste. Es posible que se refiera al hecho de que su alma ascendió o fue superior a matar a su hermano Yosef, pero también a Tamar, con quien tuvo dos hijos. Recuerdan que en la Torah está escrito que él quiso que la quemaran viva porque se había portado como una ramera y realmente la que tenía razón era ella y no él. Bien. Que no se aparte el cetro de él, claramente apunta al advenimiento de la dinastía real en Israel. Los reyes van a salir de sus lomos. Hasta el momento en que surja el reinado del Mashiach, a quien casi en forma unánime todos los estudiosos lo asocian
con el Mashiach, con Shiloh, perdón. Al Mashiach lo asocian con Shiloh, que es el personaje que aparece acá. Que a él obedezcan los pueblos es un hecho que debe cumplirse, porque el Mashiach ha de gobernar toda la tierra. La última sentencia parece aludir al hecho de que la tierra de Judá habría de ser muy buena productora de vino y de leche. Las palabras para Zebulún. Dice así: Zebulún en costa de mares habitará. Él estará en puerto de naves y su extremo será junto a Sidón. Las palabras aquí hacen referencia a que la actividad de los descendientes de Zebulún estaría en los barcos como comerciantes, navegantes, lo cual habría de servir además para sustentar a sus hermanos de la tribu de Isashar, quienes se dedicarían al estudio de la Torá. Ahora vienen las palabras para Isashar. Isashar, asno óseo, que reposa entre los linderos, vio que el asentamiento era bueno y la tierra agradable. Y bajó su hombro para cargar y fue obrero tributario. En forma figurada, el asno óseo se refiere a que tiene una muy fuerte contextura para soportar el yugo de la Torá, lo que nos lleva a entender que sus descendientes fueron estudiosos de la Torá. ¿Ayudados por quién? Por su hermano Zebulún. Miren que muchas veces la mejor forma de hacer Torá es no hacer Torá. Me explico. No hacer Torá tiene que ver con, o sea, la mejor forma de hacer Torá, o sea, de aplicarla es no haciendo Torá en el sentido de no necesariamente hay que estar estudiando las 24 horas del día. Puede ser que alguna actividad, en este caso actividad comercial, navegantes que viajaban en barcos y todo aquello, les produjera ganancias suficientes para sostener a los que sí eran estudiosos de la Torá, que eran los descendientes de su hermano Isashar, de su hermano Isashar. Entonces había una perfecta complementación. Acordémonos, no todos somos iguales. Hay muchos ministerios. Hay profecía, hay personas que hacen sanidades, hay maestros, hay administradores, y todos compartimos el mismo objetivo, y es de lograr, de tratar de que el pueblo de Israel obedezca al Eterno. Ese es el objetivo de todos. No es beneficiarse en forma particular, sino de lograr que todo el pueblo se una en la obediencia fiel al Eterno, y de esta forma, además, se logra el hecho de que se da el ejemplo de cómo debe ser una relación cercana con el Eterno, bendito sea su nombre. Para Dan, Dan juzgará a su pueblo como uno, las tribus de Israel. Será Dan serpiente sobre el camino, víbora sobre el sendero, que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás. En tu salvación he esperado, oh Eterno. La palabra juzgará, en este caso, también se puede interpretar como vengará, lo cual hace alusión a quien saldría de los lomos de Gad, que es Shimshon, los que traducen como Sansón, quien habría de vengarse de los Pelishtim, de los filisteos, hasta el final de su vida. El nombre Dan está asociado con juicio. Dan se escribe con la Dalet y con la Nun. Y la palabra juicio, Din, también se escribe con Dalet y Nun. Son las mismas letras. Bien.
Entonces, lo que está asociado con Dan es juzgar. Y eso nos muestra que juzgar habrá de ser lo que caracterice a la tribu de Dan. Para Gad. Gad será embestido por hordas y él atacará su talón. La tribu de Gad habría de ser de grandes guerreros que defenderían a Israel. Que se profetice sobre guerreros es porque Israel siempre los ha necesitado para resistir todos los ataques de sus enemigos. De hecho, déjenme decirles que si hay algún pueblo que haya sido perseguido, señalado, mortificado, torturado, ha sido Israel. Bien, necesita gente que defienda a Israel. Para Asher. De Asher será oleoso su pan y proveerá manjares al rey. Bueno, la tierra en la que habrían de morar los descendientes de Asher sería llena de olivos. Moshe más tarde, cuando profetice sobre las 12 tribus, habría de decir también de Asher que sumerge su pie en aceite. Bueno, hay armonía en los textos. En forma figurada, estas palabras nos conducen, ojo, porque esto es interesante, a que sus descendientes tendrían la inspiración de la Ruach HaKodesh, que de hecho es simbolizada por el aceite. Acordémonos que por allá en el libro de Yeshayahu, capítulo 11, Isaías 11, que se habla del vástago, de la rama de Ishai, que es el padre del rey David, que en él habrá 7 espíritus. La menorá que estaba en el templo y estaba en el Mishkan tenía 7 brazos y eran alimentados con aceite. Y eso, la relación que tiene todo eso es con la Ruach HaKodesh, que es, por decirlo así, el combustible, lo digo con sumo respeto, el combustible para que una persona pueda hacer la voluntad del Eterno. Si no tenemos la Ruach HaKodesh, muy difícilmente vamos a lograr ese objetivo. Para Naftalí. Naftalí es sierva lanzada a la carrera que expresará dichos de hermosura. Ciertas opiniones manifiestan que esta sentencia debe ser leída y comprendida como aparece escrita en el Targum. Acordémonos que el Targum es la traducción al arameo de los textos que están en hebreo, especialmente de la Torá. Y alguien que fue encargado de esa noble labor fue un hombre llamado Onkelos, que era un prosélito, se convirtió al judaísmo y fue un gran hombre que hizo traducciones monumentales y hermosas como las del Targum. De hecho, el Targum tiene cosas muy interesantes porque evitan al máximo los antropomorfismos aplicados al Eterno. Pero bueno, no nos extendamos sobre eso. Dice así en el Targum: su heredad producirá frutos por los cuales agradecerán y bendecirán a Elohim. Es una frase completamente distinta, pero que de acuerdo con el texto aplica. Otra vez quiero hacer énfasis en un texto que está en la escritura, que dice Sadik Yesod Olam. La gran mayoría de versiones traducen Sadik Yesod Olam como el justo permanece para siempre. Esa traducción es buena. De hecho, es cierta. El justo es el que permanece. Aunque muera, su legado sigue existiendo. Pero Sadik y Yesod Olam se puede traducir de otra forma completamente diferente. Así como muchos traducen el justo permanece para siempre, se puede traducir como el justo es el fundamento del mundo. También es cierto. El mundo se sostiene por los justos, especialmente por uno, que es el Mashiach Yeshua. Entonces, a pesar de eso, de que pueda ser cierto, es interesante
El sentido directo de la profecía a Naftalí indica que su descendencia habría de morar en una tierra en la que los frutos maduran muy rápidamente. Por eso dice, Naftalí es sierva lanzada a la carrera. Para Yosef, esta es una profecía hermosísima. Hijo de encanto es Yosef, hijo de encanto para el ojo. Las jóvenes caminaban para observar. Lo amargaron y se volvieron adversarios suyos, lo odiaron los dueños de saetas. Pero su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron afirmados de manos del poderoso de Jacob. De allí se hizo pastor de la roca de Israel. Del Elohim de tu padre que te ayudará y con el omnipotente que te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de pechos y de matriz. Las bendiciones de tu padre superaron a las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados del mundo. Estarán sobre la cabeza de Yosef y sobre la coronilla del apartado de sus hermanos. El encanto de Yosef se refiere a que cualquiera que lo observara habrá de admirarle. Que las jóvenes caminaran para observar es por causa de su belleza que resaltaba sobre la de los demás. Quienes le amargaron y se volvieron adversarios fueron sus propios hermanos, en un principio, cuando él era joven, y la preferencia de su padre por él dio origen a varias rencillas entre todos los hermanos, especialmente de todos ellos con Yosef. Y a pesar de sus adversidades, se mantuvo firme. Sus brazos fueron afirmados porque el poderoso de Israel mismo fue quien lo exaltó, fue quien causó que fuera adornado con oro. Recuerden que el faraón Paró le puso su anillo en el dedo. Su descendencia sería prolífica, abundante, y las bendiciones con las cuales fue bendecido, él mismo, serían aún más poderosas que aquellas con las cuales sus ancestros fueron bendecidos. Una expresión clave aquí es el término de los collados del mundo. Esto anticipa que la descendencia de Yosef habría de existir en todos los rincones de la tierra, como en efecto habría de suceder, especialmente por el lado de su hijo Efraín. Acuérdense, fructífero, fructificar, fruto abundante. Cuando Jacob dice que todas las bendiciones estarán sobre la cabeza de Yosef, tal expresión incluye las bendiciones que recibieron todos sus antepasados. Evidentemente él fue apartado de sus hermanos, como está escrito, para que se cumplieran todos los propósitos celestiales que habrían de hacer de Israel el pueblo escogido por el Eterno, cuya simiente habría de estar, y de hecho está hoy, en todos los lugares del mundo. Para Binyamin dice así: Binyamin es lobo que arrebata, en la mañana devorará la presa y al atardecer repartirá el despojo. Esta corta profecía se anticipa al hecho de que a los descendientes de Binyamin habrían de arrebatar a sus mujeres. Eso está por allá en el libro de Shoftim, de Jueces, capítulo 21, versículo 21. Adicionalmente, cuando se menciona que será en la mañana que devorará su presa, se puede referir al amanecer histórico de Israel en cabeza del rey Shaul, que pertenecía a la tribu de Binyamin. Algo que se debe analizar detenidamente es que los hijos sobre quienes reposaron las bendiciones más extensas fueron Yehuda y Yosef, que son centrales en toda la historia de Israel. Específicamente, Yosef ha de ser representado
por su hijo Efraín, cuya descendencia ha de alcanzar todos los rincones de la tierra. Y Yehudá habrá de reunir a quienes no han permitido que el legado del pueblo escogido se pierda, y esto específicamente en cabeza del pueblo judío. A todo Señor, todo honor. Por lo anotado anteriormente, es que podemos ver profecías como la de Ezequiel, cuando habla de los dos palos, el de Efraín y el de Judá. La situación espiritual descrita por Rab Shaul en la carta a los Efesios, por ejemplo, cuando dice que los gentiles en cuanto a la carne ya no son más gentiles, sino coherederos de las promesas, son conciudadanos de los santos. El pacto renovado del profeta Irmiyahu, que dice, he aquí que vendrán días en que haré un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá. Y aquí hay algo interesante porque también se representan estas dos tribus, y es que en cabeza de Efraín y Judá había una representación especial en el tema de los espías que fueron a mirar la tierra prometida. Caleb era hijo de Judá, Yoshua hijo de Efraín. Las palabras de Jacob demostraron después su divina inspiración, de manera que sus palabras quedaron para la posteridad. Y así podemos ver un principio de lo que sería un anticipo, de lo que habría de ser Israel durante gran parte de la historia de la humanidad. Y ahora veamos la última petición de Jacob. En Bereshit, capítulo 49, versículos 29 al 33, está escrito: y les encomendó y les dijo, yo seré reunido con mi gente. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Gití, en la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham con el campo de Efrón, el Gití, como propiedad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sará, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rivka, su mujer. Y allí sepulté a Lea. La adquisición del campo y la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando terminó Jacob de encomendar a sus hijos, recogió sus pies en el lecho y expiró y fue reunido con su gente. Jacob dio instrucciones muy precisas acerca del lugar en el cual debería ser enterrado. Eso lo habíamos visto al principio de este estudio. Cuando partiera de este mundo. No en vano, las palabras que dirigió a sus hijos expresaban el cuidado que ellos deberían tener con sus vidas y el legado que deberían dejar a sus descendientes. Él sabía que la tierra que habría de dar frutos era Israel y no Misraim. De aquí que él, en forma simbólica, la semilla que ha de dar fruto debía quedar en la buena tierra. Por ello fue necesario comprometer a Yosef a que su cuerpo fuera trasladado a Israel. ¿Qué podemos ver en las palabras de Jacob hoy en día? Bien, las profecías pronunciadas por este gran patriarca de Israel denotan una muy fuerte relación del Eterno con el que habría de ser el pueblo que él escogió. Por ello, a pesar de que en algunos casos pareciera que hay cierto disgusto, en realidad todo ha de funcionar para bien, porque ese es el propósito del Eterno. No importa a cuál tribu podamos pertenecer en carne o espiritualmente. Al final del tiempo están reservadas las entradas a la eternidad
para aquellos que decidieron seguir las directrices celestiales. Lo importante es que nuestro camino, la relación con el más santo de los santos, bendito sea su nombre, se consume en una perfecta obediencia, aprendiendo el legado de nuestros ancestros, quienes a pesar de sus fallas y limitaciones, nos dejaron un legado hermosísimo que bien habríamos de meditar, aprender y practicar todos los días de nuestra vida. Al terminar el estudio de este gran libro de Bereshit, de Génesis, debemos dar gracias al Eterno, bendito sea su nombre, por habernos dado las herramientas para entender sus planes con el que habría de ser su pueblo escogido, y del que por su misericordia hoy formamos parte. Creámoslo. No se trata de misticismo, sino de una vida práctica que sea luz para todas las demás personas, de manera que podamos ser bendición para ellas. Y un pensamiento final. Aprendamos de las palabras de los sabios con humildad, sabiendo que podemos ponerlas en práctica en nuestra vida. Al terminar este estudio de ya el libro de Bereshit, que espero no sea el último, esperamos que las palabras que hemos dirigido a todos nuestros hermanos causen alguna motivación en sus vidas para meditar, estudiar, aprender y poner en práctica todo aquello que está escrito allí. Porque es práctico, porque es bueno, porque es lo justo y porque es lo mejor. Deseo para mis hermanos que tengan muchas bendiciones, independientemente del estado en el que estemos, si tenemos la salud deteriorada o las relaciones familiares deterioradas o la economía difícil, agradezcamos al Eterno, porque nos tiene hoy con vida. Y al tenernos con vida es para algo. Si nos permitimos ser sus instrumentos, vamos a lograr muchas bendiciones para los hermanos. Vamos a hacer luz. La luz no se esconde ni se pone debajo de la mesa, sino encima para que alumbre y todos los demás puedan verla. Les deseo toda bendición del cielo. Les deseo muchas bendiciones en su cuerpo, en su alma, en sus finanzas. Les deseo sanidad en todas las áreas. Les deseo todo bien. Y espero que cada Shabbat que nos reunimos aquí, estrechemos nuestros lazos para que cada vez seamos una familia más grande. Muchas bendiciones para todos. Gracias por la confianza y Shabbat Shalom.